gracias por estar acá. Agradezco también a los amigos, no solo de acá de nuestro pueblo, sino también amigos que nos visitan de Parera. Está también Fernando Perelló, que es parte de la mesa y compartimos allí la mesa de conducción del Comité Provincia. Agradezco también a la gente de Lagos, de la Rudé, de Luigi, de Maisonave. Y bueno, como decía Alejandro, a nosotros nos parecía que este tema es un tema central, que no podía el partido como tal estar ausente, dando testimonio, pero también haciendo lo que siempre como radicales y como nos enseñó Raúl Alfonsín, digo, en estos temas tenemos la obligación de hacer docencia. Es un tema, los argentinos tenemos a veces esa cuestión de enredarnos en discutir temas que son del pasado, que en realidad no tendríamos que discutirlo, y sería bueno que nos estuviéramos reuniendo para discutir y mirar para adelante, y aquellos temas que realmente hoy son un problema en la sociedad argentina. Pero bueno, tenemos que juntarnos para discutir no la cuestión de la reforma judicial, pero sí a propósito de esa reforma judicial nos tenemos que reunir para defender la Constitución Nacional. Y en este sentido, la decisión del Gobierno Nacional de presentar estos proyectos, cuyo núcleo central, más allá que los proyectos son 6, es el tema de la reforma del Consejo de la Magistratura, es para nosotros una reforma de hecho de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional no es más que, por un lado, el Estado mismo, digo. La Constitución es el Estado porque el Estado es la organización jurídica de una nación. Es también el pacto de convivencia, y si se quiere, en toda democracia es ese conjunto de reglas que son compartidas por todos, por el 100% de la comunidad, digo, no son las mismas reglas para radicales, para peronistas, para independientes. Y por eso también es ese pacto de convivencia fundamental, y cuando es atacada, como en este caso, tenemos la obligación de defenderla. ¿Y por qué decimos que se está atacando la Constitución Nacional, se están atacando esas reglas compartidas que deberíamos tener todos los argentinos? Bueno, porque el Consejo de la Magistratura se incorpora en el año 1994 en nuestra Constitución. Ustedes recordarán que en esa época gobernaba el menemismo, que había hecho una Corte Suprema dicta, había agrandado el número de miembros, y cuando se da la reforma constitucional nosotros proponemos, precisamente motivados en la necesidad de darle independencia al Poder Judicial, crear un órgano dentro del Poder Judicial que se llama Consejo de la Magistratura. Hasta ese momento, ¿qué se hacía? Hasta ese momento los jueces los proponía el Presidente de la Nación y los votaba el Senado de la Nación. Era una elección que estaba en manos del poder político. ¿Qué se buscó hacer con el Consejo de la Magistratura? Sencillamente restarle poder a ese poder político e incorporar otros representantes de otros estamentos para hacerlo más técnico. No es un invento nuestro, esto se hace o se viene, los consejos de la magistratura existen en muchísimos países y fundamentalmente es de procedencia europea. Entonces lo que se hizo es decir, bueno, en la selección de los jueces y a su vez también en el control disciplinario, o sea, cuando un juez no cumple con sus funciones, poder sacarlo, esa función la va a tener este consejo, que va a haber abogados, jueces, académicos y representantes del poder político, del poder legislativo y del poder ejecutivo. Ese consejo pasó por muchas vicisitudes hasta el día de hoy, donde en realidad se le están quitando las funciones que le dio la Constitución Nacional en 1994, fundamentalmente buscando la independencia del Poder Judicial. Por allí se dice y se sostiene que en realidad no hay personas independientes y como tal el Poder Judicial tampoco es independiente. Bueno, esto no es verdad. Digo, obviamente el Poder Judicial lo conforman personas y como seres humanos tienen pensamiento propio. Pero lo que busca el sistema que nosotros hemos elegido
es que haya un poder que esté conformado por hombres y mujeres que cumplan la función de juez, pero que sean independientes del poder político y que ellos respondan fundamentalmente al deber de ser guardianes y custodios de la ley y de la Constitución. Es tan sencillo como esto. Por eso digo también que el gobierno lo que está haciendo es retrotraer la discusión o querer poner sobre la mesa de discusión algo que se resolvió hace cientos de años. El hecho de la limitación del poder y la división de poderes se resolvió hace más de 200 años con la Revolución Francesa. Entonces es una cosa que cada vez más atrás seguimos discutiendo la historia. ¿Y qué se hace ahora? Bueno, básicamente el Consejo de la Magistratura tenía en su momento 20 miembros, luego por iniciativa de quien hoy es presidente de la Nación y que en ese momento era senadora, se pasa a 13. Nosotros estuvimos en desacuerdo con eso, pues no es que nosotros no tenemos propuesta, digo, nosotros decíamos necesitamos un Consejo de Magistratura que sea cada vez más independiente porque queremos una justicia más independiente. ¿Por qué? No queremos más Ollarvide. Nosotros sabemos que la justicia tiene problemas y que no queremos en la justicia Ollarvide. Lo que no queremos es que todos los jueces sean Ollarvide. Entonces cuando se reduce la cantidad de miembros de 20 que había a 13 por esta iniciativa, lo que se hace en realidad es bajar el número, pero a su vez proporcionalmente darle más poder a los representantes de los partidos políticos. Ya estaba ahí en ese proyecto la idea final que vienen a materializar ahora. ¿Qué es lo que quieren? Simplemente someter al Poder Judicial al poder político. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones, seguir controlando y tener la totalidad del poder público, no tener el control por parte del Poder Judicial o que cualquier activo de independencia que haya se termine y a su vez también garantizar la impunidad. ¿Está? Lo que va a pasar ahora es que, bajo la pretendida y engañosa palabra de democratización de la justicia, se está haciendo todo lo contrario. ¿Por qué se está haciendo todo lo contrario? Porque ahora se pretende someter al voto popular a los representantes de los abogados, de los académicos y de los jueces. ¿Quiénes van a llevar candidatos a los abogados, a los jueces y a los académicos? Los partidos políticos. Entonces no van a ser, como dice la Constitución, representantes de los abogados, de los jueces y de los académicos. Van a ser representantes de los partidos políticos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Que el 100% de los integrantes del Consejo de la Magistratura que seleccionan los jueces y a su vez los sacan, son representantes de los partidos políticos. A su vez también se garantiza en un sistema de elección que al que gana la elección se lleva todo el poder en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué razón? Porque se hace un sistema que el que gana se lleva ya de por sí la mayoría. Por poner un ejemplo, de los 6 académicos que va a haber ahora en el Consejo de la Magistratura, el que gana se lleva 4, el que pierde se lleva 2. Con los jueces pasa lo mismo, con los abogados pasa lo mismo y con los legisladores pasa lo mismo. Y al modificarse la forma, la mayoría que se requiere para seleccionar a los jueces y sacar a los jueces de 2/3 a mayoría absoluta, simplemente el que gane la elección se va a llevar la mayoría y se va a llevar el manejo de los jueces. Esto es lo que nosotros tenemos que entender y que está en la raíz del proyecto que presentó el Gobierno Nacional bajo el eslogan engañoso y mentiroso de democratización de la justicia. Y es muy grave, por supuesto, lo que está pasando, con otro agravante más. A su vez también la elección de estas personas se va a hacer en el mismo momento en que se hace la elección del presidente de la Nación, va a ir pegado a la boleta del presidente de la Nación. Digo, ¿y por qué hay un cambio de sistema? Hay un cambio de sistema porque se termina con la división de poderes tal cual la conocemos. Y esto que es la división de poderes, que parece que es una cosa muy abstracta, en definitiva tiene que ver con que tiene que haber alguien que controle el poder para que no abuse del poder, para que no abuse y pase por alto los derechos de los ciudadanos, y a su vez también un poder judicial que puede investigar cuando los políticos no hacen bien las cosas.
no va a haber un solo juez. No va a haber un solo juez. Y hoy es difícil encontrar un juez que investigue al poder político. Olvidémonos que si sale la reforma eso pueda suceder de alguna manera. De hecho lo estamos viendo ahora con el famoso caso que esta semana se conoció respecto al lavado de dinero y las conexiones y la ruta del dinero acá. No hay un juez que se van pasando la pelota o que quiera hacerse cargo de la causa, porque precisamente también el miedo ya está. Porque de un plumazo, digo, si sale la reforma, un juez que contradiga el poder no va a poder seguir ejerciendo esas funciones. Por eso digo, es grave lo que está pasando. Tenemos que entender en definitiva también que lo que nosotros elegimos en su momento fue vivir en un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho simplemente lo que quiere decir es que todos por igual nos sometemos a la ley, y que si modificamos eso en realidad estamos modificando el sistema que elegimos para convivir todos. Y yo lo que creo que en el fondo también lo que sería bueno es que el gobierno dijera la verdad respecto a lo que en el fondo está creyendo, que cree yo en el fondo, y es que ellos sostienen que la mayoría da derecho para hacer absolutamente lo que quieran. Y eso es un pensamiento distinto, no es un pensamiento tal cual nosotros consideramos el pensamiento democrático. Digo, para nosotros la democracia, por supuesto, que implica la regla de la mayoría, pero implica fundamentalmente el respeto de las minorías, implica la aceptación del pluralismo, ¿tá? Implica la aceptación del que piensa distinto, implica también el hecho de, como dije hoy al principio, todos aceptar que hay reglas compartidas más allá de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia ideología. Y bueno, lo que se está cambiando de eso, y yo digo, puede haber gente que piense esto, que piense que, digo, la mayoría da el derecho de tener el poder absoluto, pero para llevarlo a la práctica no lo pueden hacer a través de una ley, tienen que reformar la Constitución, porque esa misma Constitución establece un mecanismo de reforma de la Constitución en su artículo 30, y ese es el mecanismo que tendría que implementarse ahora que quieren reformar el Poder Judicial y el sistema republicano de gobierno. Por eso creo que también yo quiero decir que para nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de cumplir lo que también en democracia, digo, aparte de la definición misma de democracia, la democracia requiere de lo que se llama sujetos democráticos, personas que hayan internalizado y estén convencidas que estos principios de la democracia deben regir. Sin habitantes, sin ciudadanos que hagan valer sus propios derechos y defiendan la Constitución, digo, hay dificultades de que tengamos una democracia mejor. Así que, digo, por ahí está bueno también que luego de esta introducción, tratando de explicar un poco cuál es ese nuevo sistema que están implementando por fuera de la Constitución, y que ustedes puedan hacer las preguntas o las opiniones que quieran. Digo, cuando en 1983 los argentinos recuperamos la democracia, hubo un presidente de la nación que básicamente en su campaña no se cansó de recitar el preámbulo, que es el que abre nuestra Constitución Nacional. Y todos los argentinos, más aparte de los que votaron en su momento a Roel Gonzín, todos los argentinos aprendemos que lo más importante que había era la Constitución Nacional, y que no había persona que sea más importante que esa Constitución Nacional. Este año se cumplen 30 años de la democracia, y lamentablemente estamos retrocediendo a eso. Hoy lo que queremos decir es que las personas son más importantes que la Constitución Nacional, y eso no es así. Tal es así que hace muchísimos años que eso no es así. Hace ya cientos de años, antes de que se produjera la Revolución Francesa, había un famoso rey representante del absolutismo francés, Luis XIV, que dijo: el Estado soy yo. Poco tiempo después apareció alguien que hoy forma parte de los grandes teóricos de la historia, que se llamaba Montesquieu, que era francés,
que vivió la última parte de este representante del absolutismo que decía el Estado soy yo, y creó la teoría de la división de poderes. Que en definitiva lo que quiso decir, el Estado es la ley. Durante todos estos años nosotros también adoptamos eso, el Estado es la ley. Y es el límite que tienen las personas que, por una mayoría circunstancial, tienen todo el derecho de gobernar, tienen el derecho de llevar adelante sus ideas, pero siempre teniendo en cuenta que el Estado es la ley. Así que digo, ojalá seamos muchos más. Vemos como hoy en las grandes ciudades la gente está saliendo a la calle. Creo que mucha gente también siente, digamos, de alguna manera que estamos llevando la discusión a situaciones con una confrontación muy grande. Eso también sería un retroceso. Y ojalá podamos volver a la convivencia y esto nos siga para adelante. Yo lamentablemente debo decir que aquel proclamado vamos por todos en realidad hoy se está produciendo en los hechos, ¿no? Bueno, aquellos ciudadanos que no queremos eso, tenemos la obligación de participar, de dar testimonio y de seguir luchando por lo que creemos y fundamentalmente por un país donde todos, peronistas, radicales e independientes, podamos vivir y sentirnos orgullosos de ser todos y estar bajo una sola bandera que es la bandera argentina. Así que ese es el desafío que debemos seguir nosotros teniendo. Y cuando nos hablen del tema de la democratización debemos decir nosotros, los radicales, construimos esta democracia de la mano de Raúl Alfonsín. Y cuando hoy nos hablan y dicen del voto, nosotros debemos decirle que fuimos nosotros los que durante más de 20 años luchamos para obtener el sufragio universal, arrancándole en 1912 la ley San Peña. Entonces digo, debemos sentirnos nosotros como ciudadanos y en este caso como radicales, seguros de lo que decimos más allá de los motes descalificatorios, más allá que nos quieran decir gorilas, más allá que nos quieran decir de derecha. Nosotros tenemos una historia respecto a esto y la tenemos que hacer valer y defender como buenos ciudadanos que seguramente somos. Así que muchas gracias a ustedes por estar acá.